Hola, buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo Hola, están? profe. Bien. Hola, Carolina. ¿Cómo están? Con calor, profe, bien, gracias. Sí, con calor. Yo no siento tanta calor. Está rico. Sí. Ya, mire, quiero que avancemos rápido hoy día porque necesitamos avanzar con lo que necesitamos para la prueba que tenemos el día viernes, ¿cierto? Entonces, voy a compartirles la pantalla de la última guía donde quedamos. Voy a hacer como un pequeño repasito y nos vamos a pasar a la última guía. ¿Ya? Esperen un poquitito. Y yo creo que hoy día no voy a pasar la lista nuevamente porque si no me demoro mucho. Esperen un poquitito que estoy buscando su trabajo. Entonces voy a abrir la última guía en la que nosotros quedamos ese día fue... acá. Creo que esto no lo terminamos de hacer porque ustedes tuvieron algunas dudas al final y no avanzamos todo lo que yo quería avanzar, pero miren, vamos a hacer un ejercicio acá, uno o dos, y vamos a pasar a la nueva guía, ¿ya? Les comparto la pantalla porque parece que no la estoy compartiendo. A ver, hola Gabriela, que ahora como no apareces ahí arriba, no sé por qué te cambiaste de lugar. ¿Me escucha? ¿Se Sí, le escucha? escucho. Ay, profe, ¿cómo está? Tenía como media hora saludándole y no había apretado la cuestión del audífono, el micrófono. Por eso me parecía extraño. Yo dije, ¿dónde está la Gabriela? Pero no, porque apareces abajo ahora, antes aparecía siempre arriba, entonces yo ya te ubicaba y ahora desapareciste. Jamás, profe, jamás. Aquí presente. Ya, vamos, mire, vamos a hacer este ejercicio. Estamos aquí, a ver si estamos en esta guía, en la número 4, ¿sí? Estamos en la número 4. Voy a hacer un ejercicio de estos y nos vamos a pasar a la guía 5, ¿ya? Entonces, les comparto lo que vamos a hacer ahora. Nosotros ya trabajamos en todo esto, pero no hicimos ningún ejercicio de acá, entonces eso vamos a hacer ahora. Y no sé si se está viendo la pantalla, espero que se esté viendo. Cualquier cosa me avisan, ¿ya? Sí se ve, profe. Súper. Entonces, en este ejercicio de aquí me piden encontrar la intersección de la parábola con el eje Y, ¿sí? Entonces lo que me están pidiendo es que yo diga cuáles son los puntos de intersección de la parábola, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, ¿cómo haría este ejercicio si me lo preguntan en la prueba? Bueno, como para saber la intersección de la parábola con el eje Y, miren, voy a hacer primero, voy a graficar esto en ¿cómo se llama? En el GeoGebra, y ahí les voy a explicar, ¿ya? Miren, vamos a graficarlo primero, x al cuadrado menos 4x más 3. Entonces, vamos a graficar eso y les explico. ¿Sí? Nosotros ya lo hicimos varios ejercicios de estos, pero estoy segura que ustedes desde la clase pasada ya no se acuerdan mucho. Entonces, como a mí me interesa que les vaya bien en la prueba, entonces vamos a hacerlo aquí. Miren, voy a graficar la función que recién les mostré. Dice que es x al cuadrado
menos 4x, a ver, ¿dónde estamos? Espérenme, voy a mirarla acá. Y se me perdió. Ah, no, aquí está. Era x al cuadrado menos 4x más 3. X al cuadrado menos 4x más 3. Ya, no sé si, a ver si ahora la estoy... No, ya me había ido para otro lado. Ahí está graficada, ¿sí? Eso si hubiésemos tenido que buscar puntos de entrada, después puntos de salida, después buscar todos los puntitos y unirlos, habríamos obtenido esta gráfica, ¿cierto? Cuya expresión algebraica está acá a la izquierda. X al cuadrado menos 4x más 3. Entonces, en el ejercicio me piden encontrar, sin ver la gráfica, sin la gráfica presente, sino que con esta expresión, encontrar las coordenadas con el eje Y, ¿sí? Con el eje Y. Yo les voy a preguntar a ustedes las coordenadas con el eje Y solamente porque no quiero preguntarles la del X, porque van a tener que hacer la ecuación de segundo grado y ya eso ya lo evalué. Entonces, Tiare, estoy leyendo tu mensaje acá y el viernes tenemos prueba. Así que no hay una guía nueva con notas, sino que la prueba que viene, ¿sí? Que va a ser online. ¿Ya? Entonces tenemos la función y tenemos esta gráfica. Si yo quisiera las coordenadas con el eje Y, las coordenadas de la intersección con el eje Y, recordemos cuál es el eje Y. El eje Y lo tendríamos acá, ¿cierto? Eje Y. Y por otro lado tenemos el eje X, que es el horizontal, acá. Pero yo quiero las coordenadas con este eje. ¿Qué coordenadas quiero? Aquella en que la curva corta al eje Y. Entonces, quiero ese punto de ahí. Quiero este punto. No sé si se ve aquí la manito. Sí, profe, el 3. Ya, muy bien. Ese punto yo quiero saber cómo encontrarlo, pero solo teniendo esto de aquí, no teniendo la gráfica hecha. Entonces, ese punto, miren, yo lo voy a escribir acá para que vean cómo lo tengo que escribir para que aparezca dibujado ahí. Fíjense acá abajo en la entrada. Yo tengo que escribir 0,3. ¿Sí? Ahí apareció el punto de intersección. Se llama 0,3. ¿Por qué 0,3? Porque entra por el 0 de la X. Acá tenemos la X, entra por aquí y no se mueve de aquí del eje Y, ¿sí? Entonces entra por el 0, pero no se mueve del eje Y. Entonces ese punto es 0,3. Entonces si yo quiero descubrir cuál es ese punto, pero teniendo esta expresión, miren lo que tenemos que hacer. Voy a ir ahora a la guía. ¿Sí? Ya, aquí lo tengo. Tengo mi ejercicio y me piden encontrar la intersección. ¿Para qué me lo piden? En realidad, para que yo sepa diferenciar una curva de otra. Entonces, si tengo una curva, y si me muestran varias curvas para preguntarme cuál equivale a esta expresión, yo tengo que mirar aquella en que tenga una intersección con el eje Y. ¿Sí? Entonces, pero ¿cómo descubro cuál es la intersección de este ejercicio? Entonces, lo que yo sé es que tengo lo siguiente. Tengo una función que se llama así, la cual tiene una entrada y una salida, ¿cierto? Eje X horizontal, digamos, y el eje Y vertical.
que aparece en la figura que recién vimos. Entonces, cualquier valor que yo quiera aquí, quiera saber el valor de salida, yo pongo aquí un valor, el que yo quiera, para saber qué valor de salida tiene, ¿no es cierto? Pero ahora a mí me interesa el valor de entrada del 0. ¿Por qué del 0? Porque voy a compartirles de nuevo allá el dibujo. ¿Por qué del 0? Porque con el 0 voy a saber dónde la curva va a estar cortando el eje Y, ¿sí? Entonces necesito saber la entrada del X igual 0 para saber dónde corta el eje Y. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Mi valor aquí de entrada no va a ser el 2, ni el 3, ni ningún número, porque acuérdense que yo puedo darme esos números, sino que yo voy a evaluar en 0, ¿sí? Y así voy a obtener la intersección con el eje Y. Entonces, ¿cómo lo hago? Coloco mi función. En este caso se llama así, pero puede llamarse así como en la número 2, puede ser cualquier función. Entonces lo que voy a hacer es cambiar la X por 0, porque las X representan, ¿no es cierto?, la entrada. Entonces, pero yo quiero la entrada en 0. Entonces, eso hago. Cambio el X por el valor 0. Y donde tenga la X, lo cambio por 0. Aquí me queda 0 al cuadrado, ¿sí? Y aquí cambio esta X también por 0. Aquí tengo 4 por 0. Entonces, ¿qué me va a quedar finalmente? F de 0 igual 0 al cuadrado me da 0. 4 por 0 me da 0. Signo negativo, aunque da lo mismo que lo ponga, más 3. 0 con 0, chao. Y me queda solamente f de 0 igual 3. Entonces está diciendo que la función cuando toma el 0 sale convertido en 3. Entonces el punto de intersección con la curva va a ser el punto 0,3. ¿Sí? Y si lo vimos, recién lo vimos en la gráfica y pudimos comprobar que era así, porque este punto de aquí se llama, mire si lo aprieto ahí, no me aparece, pero está acá, aquí. No sé, a mano izquierda se ve el punto A, este se llama punto A, es el 0,3, si lo pongo aquí. Ahí aparece, 0,3. ¿Sí? Entonces, siempre que quiera encontrar la intersección con el eje Y, voy a colocar voy a evaluar la función en el punto 0, ¿sí? Y de esa manera voy a encontrar la intersección. Lo mismo se hace para la X, pero ahora se evalúa en el punto Y igual 0, ¿sí? Pero como les dije, yo no les voy a preguntar eso porque me interesa la otra guía ahora, me interesa terminarla. Entonces, esto no se los voy a preguntar, pero sí, por ejemplo, les voy a preguntar, les voy a poner una curva así como esta, y que me digan las intersecciones mirando la curva, ¿sí? Entonces, mirando la curva aquí, yo sé que tengo la intersección aquí, y ese puntito sería 1,0. Y este de acá sería 3,0, porque estos están sobre el eje X. Y como no se movieron de ahí, el Y va a ser 0, porque acuérdense que, por ejemplo, si yo me pongo aquí, ese punto de aquí va a ser 2,1. Este punto de acá, este de ahí va a ser 2,2, 2,2, 2,2, 2,3, 2,4, 1,1, 1,2, 1,3. Pero si yo me quedo aquí mismo, entonces va a ser 1,0, ¿sí?
Si me muevo hacia abajo, va a ser 1, menos 1, 1, menos 2, 1, menos 3. Pero me quedo aquí mismo porque necesito este puntito donde la curva está pasando por el eje X. Entonces ese puntito va a ser 1,0. ¿Sí? Y la otra intersección sería 3,0. ¿Sí? ¿Alguna duda de acá? No puedo verlo, chicos. No, profe, todo claro. Ya. Profe. Ya, voy a cerrar aquí y a ver, lo voy a guardar con el nombre de ustedes, a ver si es que después lo voy a necesitar. No. Voy a... Creo que hice la 2. Creo. ¿Cómo? Que hice la 2. Ya. A ver, compartimos pantalla aquí. Ya. Ay, me fui para otro lado, espérenme un poquitito. Ahí. Ya. Ahí. Entonces ya hicimos ejercicio. ¿Sí? Ahora, necesitaremos hacer otro más porque necesito explicarles la otra parte. La 2. El número 2. O la otra guía. Matías. El ejercicio. El número 12 a 00. Aquí, ya. Sí. Sí, Lidia, muy bien. Eso es. Ya, voy a hacer... Profe, ¿y no puede hacer otro ejercicio como para que quedemos así claro, de esta misma cosa y pasar después a la otra? Sí, eso voy a hacer. ¿Sí? Porque, bueno, tenemos un poquito más de tiempo, pero necesito avanzar. Entonces ya. Ya, Matías, voy a hacer mira. Entonces aquí, lo mismo. Necesito la intersección con el eje Y. Tengo que evaluar en X igual 0. ¿Sí? Lo mismo. Entonces, pongo mi función, ahora se llama h de x. H de x igual 2x al cuadrado menos 8x. Pero en todas, para el eje Y, por favor, eje Y, ¿sí? Necesitamos la intersección en el eje Y. Entonces evalúo en x igual 0. Evalúo en x igual 0. O sea, el valor de entrada que sea 0, ¿no es cierto? Entonces, hacemos esto. Cambio la x por 0. Y acá cambio la x por 0. Elevada al cuadrado menos 8 por x que vale 0. Y aquí resuelvo. H de 0 me queda 0 al cuadrado, 0, 0 por 2, 0. ¿Sí? Menos 8 por 0, 0. 0 menos 0, 0. Entonces esto está diciendo que esta función, el punto de intersección va a ser el 0,0, es decir, va a pasar por el origen. ¿Sí? El punto de intersección va a ser 0,0. ¿Sí, Matías? ¿Está correcto? Dime, por favor, si lo entendiste. Ya. Ok, entonces... Profe, Dígame. o sea que podemos cambiar la X por cualquier número, pero en este caso lo estamos cambiando por el 0. Sí, Carolina, sí. Ya. Sí, por cualquier número, porque cualquier número real me va a dar algún número del eje, o sea, del plano cartesiano por donde va a estar pasando la curva. ¿Sí? Ya. Puede ser cualquier número, el que yo quiera. ¿Sí? Yo me doy esos números y nosotros lo vimos en las primeras guías, cómo evaluamos en distintos puntos y buscamos una tablita, no sé si recuerdas la tabla, que teníamos valores de entrada y valores de salida. Y yo les dije que esta era una variable independiente, la de entrada, que siempre es la X, y que yo
yo me doy los valores para poder ir interpretando cómo va a ir quedando mi curva, ¿sí? Finalmente yo me voy generando los valores que me convengan, ¿sí? Para poder saber cómo es mi curva. Pero ahora, específicamente, para poder ahora saber la intersección con el eje Y, yo tengo que hacer la entrada por el X igual 0, ¿sí? Y al revés, cuando yo quiero saber la intersección en el eje X, me tengo que hacer Y igual 0. Pero recuerden que el Y era la salida, entonces ese ya se complica un poco de saber cuáles son los valores de entrada, porque para poder encontrarlos tengo que resolver la ecuación de segundo grado, la que ya hicimos en la unidad pasada, pero que yo no la voy a volver a repetir ahora porque si no, no vamos a avanzar, ¿ya? Pero así debería hacerse si es que me aparece en la prueba. Yo les dejé todo escrito aquí. Aquí les dejé intersección con el eje X. Todo cómo se hacía, a través de la fórmula de la ecuación que ya vimos, ¿sí? Todos los pasos que se deben seguir. Ahora, ustedes deben estudiarlo por si es que quieren dar la prueba y avanzar, ¿sí? Pero yo no se los voy a preguntar porque si no, no voy a avanzar a lo otro, ¿ya? Pero obviamente si alguien quiere que se lo explique después de la prueba, lo explico, ¿ya? Pero ahora quiero avanzar en la otra parte. Voy a compartirles la pantalla de la otra guía. ¿Y por qué después de la prueba? Porque me interesa que entiendan esta otra parte. Cómo encontrar el vértice y el eje de simetría, que sí lo voy a preguntar en la prueba. Entonces necesito que ustedes lo entiendan ahora, ¿ya? Pero no es que no quiera explicarlo, por favor entiendan eso, ¿ya? Aquí voy a ir. Entonces, después de la prueba, si alguien quiere que se lo explique, que pierda otro ratito de tiempo en eso, lo hacemos, ¿ya? No sé si se está compartiendo, no la estoy compartiendo acá. Ya, ahí estamos ahora en la guía 5. Y ya habíamos avanzado un poco en esto. A ver, estábamos aquí. ¿Habíamos avanzado en esto? No, no habíamos hecho nada. No, profe, no habíamos llegado a esa guía nosotros. Ya, entonces voy a explicarle, voy a borrar aquí porque esta pizarra la ocupé, pero voy a borrar y les explico aquí. Primero, solamente necesito que se concentren en el eje de simetría, ¿ya? Y yo les expliqué la clase, las primeras clases, cuando veíamos el puente de Nueva Zelanda, ¿sí? Y vimos el dibujo, Nueva Zelanda, y vimos el dibujo así, ¿cierto? Del puente. Y dijimos que había un eje de simetría que era una línea recta, ¿sí? El eje de simetría es una recta, una línea recta, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace este eje de simetría? Divide a la figura en dos partes iguales, actúa como un espejo. Eso lo expliqué también. Pero aquí, por ejemplo, ¿cuál sería el eje de simetría en esta figura? Este que pasa por aquí. Está como súper feo así, pero ya. A ver. Voy a poner otra cosita mejor para que como que quede más bonito. Uno que pasa justo por el medio de la figura. Ahí. ¿Sí? No sé si se alcanza a ver por ahí. Vamos a ponerlo un poco más grueso para que lo noten. Ahí. ¿Sí? Ese que pasa justo por el medio. 0, profe. Sí, pero no es 0. Miren, esa línea, ¿verdad? Esa tiene un nombre.
tiene una forma de escribirse. Y voy a ir al gráfico un poquitito para mostrarles en el plano cartesiano. No sé dónde dejé la otra figura, pero miren un poquitito. Voy a ir al gráfico porque quiero mostrárselo acá. Entonces, voy a dibujar esa función que teníamos al principio. ¿Qué puse? Esperen. Vamos a hacer la más común de todas. ¿Sí? Ya, ahí dibujé la misma que estaba explicándole al principio allá en la figura. Entonces, ¿cuál es la manera de graficar una recta así? Porque una recta, les mostré la clase anterior que la podíamos escribir de muchas maneras distintas. Mire, voy a escribirla así. Ahí tengo una recta, la azul que apareció, ¿sí? Y mire, ese es el nombre de esta recta. G de X igual X. Profe, no se ve nada. ¿Dónde escribió? Profe, no se ve. Ya, no estaba compartiendo. Ahí. ¿Sí? Aquí la roja es nuestra función X al cuadrado. Y la azul es esta recta que está aquí. ¿Ya? La escribí de esa manera. Pero si yo ahora quisiera una recta que fuera paralela al eje Y, nuevamente el eje Y, acuérdense, el eje Y es siempre el vertical, ¿cierto? Aquí tendríamos nuestro eje Y. Yo quiero una recta que sea paralela al eje Y. No quiero esta recta así, que no es paralela. Y voy a escribir ahora la X. No sé qué es aquí. La X está en el eje horizontal y la Y en el eje vertical. ¿Sí? Eso es súper importante. No confundir dónde va cada una. Nunca se cambian de lugar. Pero pueden, en algunos casos, la puse de rojo y siempre la hemos puesto azul, entonces no quiero confundirlos. Vamos a ponerla de azul. Ahí está el eje Y, y el eje X siempre lo ponemos de rojo y mencionamos que esta es la entrada, ¿cierto? Ya, puede ser, y no quiero que se cierren a la posibilidad de que cambien de nombre también, que no solamente se llame X e Y, pero lo importante que debemos saber es que X siempre es la entrada, ¿sí? Generalmente se escribe con una X, generalmente siempre casi, pero también le cambian nombre, le ponen T para hablar de tiempo, le ponen distintos nombres aquí, ¿ya? Y acá el eje Y es la variable de salida, ¿sí? Entonces, yo dibujé esta recta que es esta de aquí. Es la G de X igual X. Y me salió como la diada de esta forma. Yo la necesito así, paralela al eje Y. Miren, voy a dibujar así. Voy a colocar Y igual 6. Dibujé esta recta de acá. Esta de aquí, esta negra que apareció recién. Esta se llama Y igual 6. Entonces, para que me dé paralela al eje X, esta recta tuvo que llamarse Y igual 6. ¿Y por qué se llama así? Porque todos los valores de X, por ejemplo, el menos 4, va a parar acá, a 6. Menos 5 va a parar al 6. Menos 6 va a parar al 6. Entonces, la recta se llama Y igual 6. Pero yo necesito una recta que sea paralela al eje Y. Entonces, ¿cómo le voy a escribir para que me aparezca? Como X igual. Miren, X voy a poner una que pase por el 7.
x igual 7. Y esta recta de aquí la voy a poner en rojo. Esta rojita, ¿cómo la escribí? Como x igual, ¿sí? Y me salió paralela al eje Y. Y se llama x igual 7, es esta. Mire, voy a borrar todo lo demás para que la puedan ver solo a ella, concentrarse en ella. Aquí está escrita, x igual 7 es esta, ¿sí? La ecuación 1 que dice acá, aquí. Entonces, si yo quiero una recta que sea paralela al eje Y, tengo que hacer x igual el número por donde va a pasar la recta. Por ejemplo, si quisiera otra recta que pase, por ejemplo, por el menos 5, escribo x igual menos 5. Y ahí pasó una paralela al eje Y que pasa por el punto x igual menos 5. ¿Sí? Entonces, ¿para qué les explico eso? Voy a devolverme a mi guía ahora. Porque todas las rectas que son ejes de simetría, todos los ejes de simetría son una recta paralela al eje Y, porque la curva o puede ser así o puede ser hacia abajo. Entonces esta, ¿cómo la escribiría esta recta de aquí? Así. Esta se llamaría x igual 0. ¿Sí? Eso, Gabriela, súper, x igual 0. Así se escribe mi eje de simetría, el de esta curva. ¿Sí? ¿Cómo se escribe ahora el vértice? Bueno, el vértice es un punto. Es un punto, no es otra cosa más que un punto. Y un punto siempre se escribe con coordenadas. ¿Sí? Cualquier punto se escribe con coordenadas. Entonces, el vértice de esta figura es ese puntito mínimo que está ahí, ¿sí? Que se encuentra justo en el 0,0. Y ahí yo escribí el eje de simetría y el vértice utilizando el dibujo, ¿sí? ¿Alguna duda con eso? No, profe. Ya, mire, No, pero- vamos a hacer este otro de aquí. Aquí rayé yo delante. Voy a explicarle este de aquí, pero solo para que... lo rayé más de la cuenta aquí. Espera un poquitito. Ya. Mirando la figura solamente vamos a mirar cuál es el eje de simetría y cuál es el vértice, ¿ya? Entonces, aquí. El eje de simetría aquí, ¿cuál sería? Según ustedes. El 0,7. Ya. No, no, Daniela, porque ese sería un punto. El 7, x igual 7. No. El Recuerden 7 que solo. el 7 solo. X igual... el 7 solo, dijiste, no, tampoco. No. Necesito yo, miren, yo necesito esta recta de aquí. Necesito esta recta de aquí. Esta que pasa justo por el medio de la curva. Esa. Es el que necesito. Y siempre va a tener un nombre, una expresión algebraica. Esa de ahí. ¿Sí? ¿Por qué punto esta recta pasa en el eje X? Eso me va a dar el nombre de esta... X0. 7,7. X0. 0. X igual 0. Así se llama. Siempre va a ser 0, profe. Sí, no siempre. Ya vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver al tiro otro ejemplo, ¿ya? Entonces, pero aquí es 0 nuevamente. Porque no me está ¿Por qué, indicando. profe? Porque pasa justo por el medio
y tengo que mirar dónde esta recta está cortando al eje X. Y la corta en el 0,0 aquí, ¿sí? Ah, o sea, si entonces la parábola estuviera, no sé, por el 4 sería X igual 4. Exactamente. Si Exacto. yo corro para acá, Ok. Gracias, profe. si yo me pongo aquí y mi Entendí. curva se corre para allá, entonces sería igual 4, ¿sí? O sea, mientras esté al medio, siempre va a ser 0. Sí, ya vamos a ver otro ejemplo, al tiro lo vamos a ver. Pero solo para que veamos cuál sería el vértice aquí. Ahora acuérdense, el vértice es un punto que se escribe con unas coordenadas, X, Y, ¿cierto? Entonces, el vértice va a ser este puntito. 0,7. 0,7, Lidia, muy bien. 0,7. Si se fijan, este vértice, el vértice, es la primera coordenada, coincide con el nombre del eje de simetría. Miren, aquí me dio el eje de simetría que era 0, y la primera coordenada de las X en el vértice también es 0. ¿Por qué pasa eso? Porque la recta, el eje de simetría y el vértice se cruzan, ¿sí? Se intersectan en un punto. Yo eso lo expliqué al principio, se intersectan aquí. ¿Qué significa intersectarse? Que pasan los dos por el mismo lugar. Y la curva también pasa por el mismo lugar. Los tres están pasando por ese mismo lugar. Entonces, tanto el eje de simetría, se llama 0, tiene la misma coordenada al vértice que el eje de simetría. Mire, vamos a ver otro ejemplo. Vamos con este de aquí. No lo miren porque lo voy a borrar. Solo como para que podamos entenderlo. Ya, ahora aquí. Entonces aquí el eje de simetría, si se fijan, ya no está pasando por el X, igual 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería aquí el eje de simetría? Siempre se debe escribir con X igual. X igual menos 1. Muy bien, X igual menos 1. Menos 1. ¿Por qué? Porque voy a tener pasando una recta justo en el medio. Si la paso por ahí, miren, voy a poner una recta ahí. La paso por ahí. Tengo que pasarla justo por el medio de la figura. Y ahí tendría que pasarla para que fuera como el espejo que divide la figura en dos partes iguales, ¿cierto? Entonces, según eso, ¿dónde estaría cortando al eje X? En X igual menos 1. Ahora, el vértice, entonces, sabiendo yo el eje de simetría, el vértice ya se me hace más fácil, porque el vértice tiene que empezar Menos con 8. Sí, pero menos 8 sería en el I, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Profe, este puntito, sería menos 1, a ver, menos 7. menos 1, menos 1, menos 7, sí. Alguien me dijo menos 8 y yo le dije que sí, no. ¿Por qué menos 7 si Ya, el punto está en el menos 8 de la... ya, porque hasta yo me confundí. Es menos 7. Es menos 7. ¿Por qué? Porque yo necesito este punto. Donde se junta la parábola con la curva es menos 7. Ese es el punto que Ese. necesita. Ese Ya entendí. El vértice es el punto más alto o más bajo de la curva. Este es el punto donde se intersecta la recta con la curva. Entonces ese no es. El menos 8 es la intersección. Exactamente. Y en este caso sería entonces menos 7 aquí. ¿Sí? Menos 1, menos 7. Ahí tendría. Entonces nuevamente, si pueden ver aquí, espérenme un poquitito, ya veo el chat.
Au, ya me equivoqué. Profe, entonces el vértice vendría siendo el punto más alto de la curva. O más bajo de la curva, porque podríamos tener la curva... Ah, claro, dependiendo si es cóncava o convexa, ¿sí? Exactamente. Entonces, una cosa que quiero que vean aquí, el eje de simetría vale -1, ¿cierto? El vértice empieza con -1. ¿Por qué pasa eso nuevamente? Porque el punto y el eje de simetría se intersectan justo ahí, en ese puntito donde está el x igual -1, ¿sí? Sí, profe, sí, ahora sí entendí. Ya, Jordi, ¿por qué me dices dónde sale el 1? No entiendo. Sí, el -1, no. Si hay, Ya. no hay otra manera para hacerla igual. Sí. Sí, Jordi, es que yo pensé que estabas hablando del 1 positivo, pero tú te estabas refiriendo aquí, ¿cierto? Ya, miren, veamos otro ejemplo. Cualquier cosa dime nomás. Yo estoy escuchando acá, sí, es porque me trato de apurar un poquitito nomás, pero cualquier cosa me dicen. Vamos a ver este de aquí. Entonces aquí tendríamos, ¿se fijan que ahora nuevamente el eje de simetría tampoco está en el medio? Entonces mi eje de simetría está pasando acá por el lado positivo, ¿sí? Tendríamos aquí. Estaríamos pasando por aquí más o menos, ¿sí? Justo ahí más o menos, como un poquito por ahí. Y por ahí. Profe, ahí sería 1,-4. 1, -4, exactamente. Ahí, ¿sí? Ahí. 1, -4. Entonces el eje de simetría aquí sería eje de simetría sería x igual 1, ¿sí? Recuerden que siempre es x, no y por si acaso, ¿ya? Y el vértice tendría que ser 1, -4, ¿sí? Ya. A ustedes en la guía les van a quedar en los otros ejercicios, ¿ya? No sé si se entendió eso, pero quiero ahora mostrarles cómo haría ese ejercicio, cómo lo hago, si no me dan la figura, no me muestran la figura, no me dicen cuál es la figura, solo me muestran la expresión matemática que tiene esta curva. Entonces me dicen, en cada una de estas funciones se encuentra el eje de simetría utilizando una fórmula, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Está dada aquí. Yo se las puse aquí. Aquí está la fórmula. Esa es la fórmula para encontrar el eje de simetría, ¿sí? ¿Se fijan que es x igual a alguna cosa? ¿Por qué x? Por lo que yo les mostré delante, ¿sí? Entonces, voy a copiar la fórmula aquí. La fórmula para encontrar el eje de simetría sin tener la curva, sino que teniendo la expresión matemática es menos b partido por 2 por a. ¿Por qué eso? Porque después en la prueba o en la PDT o en la PSU les van a poner una expresión matemática y les van a poner 4 curvas o 5 y les van a pedir cuál corresponde a esa expresión, ¿sí? Entonces van a ponerles, por ejemplo, una así, otra así, otra en el lado negativo, otra así, supongamos, ¿sí? Entonces ustedes tienen que elegir cuál de esas curvas corresponde a ella. Una de las maneras de resolver eso
es encontrando el eje de simetría a través de esta fórmula, el vértice. Entonces eso me va a dar luz de dónde más o menos está ubicada la curva. Lo otro que me va a dar luz también es si la curva es cóncava hacia arriba o convexa, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, convexa o cóncava. ¿Sí? Y aquí puedo ver que mi curva es convexa, ¿verdad? Entonces, teniendo eso, por ejemplo, yo podría eliminar esta, no sería, y puse 2 para allá, ya. Supongamos que esta la pongo hacia arriba. Entonces ya pude eliminar 2, ¿lo ven? Y me quedan 2 como para estudiarlo. Entonces, teniendo como los ejes, la intersección con los ejes, puedo descubrir más o menos cuál es mi curva, teniendo el eje de simetría y teniendo el vértice. ¿Cómo descubro el eje de simetría? Aquí me están diciendo B partido por A. Estas 2 letras las encuentro de mi función. Las mismas que hemos estudiado toda la vida. Sí, toda la vida, desde el año pasado. Desde la unidad pasada. Entonces aquí tenemos A, aquí tenemos la B, que sería S, y aquí tendríamos la C. Y la C no me importa mucho porque aquí la fórmula dice B y A. Entonces, ¿cuál sería A aquí? Sería 1 y B sería menos 4, ¿cierto? Entonces, esos valores son los que voy a reemplazar acá. La B vale menos 4, borro la B y coloco menos 4. Borro la A y coloco 1. Y resuelvo. Menos por menos se me transforma en más 4. Ojo aquí, cuidado con cuando es negativo, ¿verdad? Tengo que seguir conservando el signo menos de la fórmula. Este es B. Entonces al final se me convirtió en positivo. 2 por 1, 2. Entonces 4 dividido 2 me da 2. Entonces descubrí que el eje de simetría pasa por la recta x igual 2. ¿Sí? Voy a buscar ahora el vértice. ¿Cómo lo hago? Voy a borrar aquí el vértice. Entonces, ¿cómo lo encuentro? Yo sé que mi curva pasa por el punto 2, algo. ¿Sí? Porque ya les mostré que el vértice empieza con el eje de simetría porque están en la intersección los dos, ¿cierto? El vértice y el eje de simetría se intersectan en el mismo punto. Pero necesito saber el valor de salida del 2 para poder saber cuál es el vértice. Entonces, lo que hago es reemplazar en mi función el valor 2. Voy a borrar todos los colorcitos. Y voy a colocar así. Más 3. Y voy a evaluar en el punto 2. Entonces, borro X, coloco 2. Ahí cambia la X por el 2, profe. Exactamente, porque así voy a descubrir cuál es el valor de salida del 2. ¿Sí? Porque acuérdense que en un principio dijimos que tengo la función con un valor de entrada y un valor de salida. ¿Sí? Y mi función siempre, yo puedo ir colocando números en la entrada para saber los de salida, pero ¿cómo sé los de salida? Bueno, viendo cómo se comporta la función, ¿cierto? Entonces, esta es mi función que tengo ahora. Entonces, la reemplazo acá donde está la X y voy a saber qué valor de salida voy a tener. Entonces, resuelvo aquí. F de 2 va a ser igual. 2 al cuadrado me da 4. 2 por 4, 8. Menos, por ese signo, más 3. 4 menos 8 son menos 4 más 1. No, menos 4 más 3, menos 1.
Entonces estoy diciendo que la función toma el 2 y le saca el menos 1. Esto fue lo que pasó. Entré al 2 a la función y salió el menos 1. Entonces, aquí ya no es desconocido, el valor de salida del 2 va a ser el menos 1. Y podríamos, a ver si alcanzamos, voy a dibujarla para que comprobemos si nos dio eso, ¿ya? La función era x al cuadrado menos 4x más 3. X al cuadrado menos 4x más 2, ¿será? No me acuerdo. Más 3, creo, más 3. Menos 4x más 3. Ahí. Voy a borrar las otras rectas. Y era así, así dice, a ver, déjame ver si es que no me equivoqué. Ah, me quedé pegada. Espérenme. Esperen un poquitito que quiero ir a ver. Allá. Era menos 4x más 3. ¿Sí? Menos 4x más 3. Ya, ahí está dibujada. Miren, si miran acá al lado izquierdo arriba, menos 4x más 3 es esta curva. ¿Sí? La función g que aparece ahí. Entonces, si pueden ver, justo pasa por el x igual 2. ¿Sí? Ahí estaría el eje de simetría. ¿Y cuál sería el vértice? El punto 2, menos 1. Y esto lo saqué sin la curva, ¿sí? Lo saqué solamente a través de la fórmula. Entonces, yo puedo descubrir de esa manera más o menos cómo es mi curva, ¿no es cierto? Me voy a devolver para allá. Entonces, supongamos que ya a mí me da todo esto y me muestran esta figura, y esta de acá yo tengo que descartar, bueno, y sé que el vértice es 2, menos 1, ¿sí? Y que el eje de simetría me dio, ¿cuánto me dio? ¿Dónde está? Me dio 2, ¿cierto? Entonces, la que más se parece a esa sería esta de acá, esa. ¿Por qué? Porque está en el lado positivo. Porque esta de aquí, el eje de simetría me debería dar un número negativo, porque estos son negativos para allá. Entonces ahí puedo yo decir, efectivamente mi curva es esta, ¿sí? Entonces puedo ir descartando si yo conozco cómo trabajar con el vértice, cómo trabajar con el eje de simetría, con los ejes coordenados, y todo eso puedo ir descartando una y otra. Esto no lo alcanzamos a hacer, pero es lo mismo, chiquillos, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Hay que sacar el eje de simetría y luego el vértice, ¿ya? ¿No ve nada? Esto de aquí no lo vio, Gabriela. Ahí. No, sí, profe, sí, sí. Se me había quedado Ya. pegada mi pantalla, mi internet. Ya. Entonces, terminamos. ¿Alguna duda con esto? O díganme cualquier cosa. No, profe, o sea, yo ¿No? entendí. No sé lo Yo que también entendí. Ya. Entonces ahora hay que ejercitar, ¿ya? Ejercitando voy a poder entender mejor, porque así mirando solamente me cuesta un poco más. Este ejercicio de aquí da un número, creo que este fue, no, este no fue. Uno de estos ejercicios, este de aquí, da un número decimal, pero no importa eso, ¿ya? No importa que dé número decimal, por si acaso, ¿ya? Si es que les complica. En todo caso, en la prueba no les voy a preguntar con números decimales. Ya. Voy a dejarlo, chiquillos, porque tengo que ir al otro curso, ¿ya? Y voy a sacarles una fotito aquí. Ahí la saqué.
La próxima prueba es el día viernes. Sí, la Va a ser en próxima- línea por la plataforma, sí, profe. por la plataforma, exactamente, Gaby. Ah, va a ser así de selección. Sí, de selección. Pero las mismas cosas que le he preguntado, no voy a preguntarles nada que no les he enseñado. Ya les Ya, saqué una profe. foto y la estoy guardando, ¿ya? Entonces aquí yo después, yo les paso la lista, yo la subo, ¿ya? Entonces no se preocupen porque aquí puse, por ejemplo, segundo D, el día de hoy, 6 del 10 del 2021. Entonces aquí está la asistencia. Que si pasaba la lista, obviamente no iba a alcanzar a explicarle todo, entonces por eso, listo, ya está pasada la lista, chiquillos. ¿Ya? Gracias, profe. Gracias, vemos, profe. cualquier Cuídese. cosa, Nos cualquier vemos el cosa, viernes. nos Chao, vemos, chao. ¿ya? Chao, profe. También, Sebastián, chao. Nos vemos.